Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana donde vamos a hablar sobre las nuevas novedades de las normas de resistencia a la infracción. Muchas gracias sobre todo a Maite y a Marcelino por acompañarnos en esta mañana. Y nada, pues a ver, me dicen por el chat que hay algún problema con el audio. Amaya, estás con el micro como desconectado, no lo tienes bien conectado. Si puedes igual comprobarlo, a ver si así nos oyes. Bueno, como os decía, en el webinario de hoy vamos a profundizar un poquito en las nuevas versiones de las normas de resistencia a la infracción que se publicaron a final del 2021, en diciembre de 2021. Estas versiones han sustituido a las versiones que teníamos en el año 2011 y queríamos precisamente con este webinario pues explicaros un poquito los cambios principales. Y además, con la presentación de Minimal Windows, pues bueno, queríamos mostraros ejemplos, en este caso de ventanas de altas prestaciones de resistencia a la infracción. En realidad, el webinario de hoy es un poco continuación del que ya celebramos hace casi un año, en el que también hablábamos de resistencia a la infracción, en el que hablábamos de seguridad física, de las normas que vamos a ver hoy europeas y también hablábamos de la norma española que complementa a estas normas europeas. Y nada, simplemente deciros que si queréis también acceder a este webinario, pues lo tenéis disponible en nuestro canal de YouTube de ASEFABE y podéis tener acceso a él y verlo. Además, en este webinario se presentó la guía de resistencia a la infracción que publicamos desde ASEFABE y a la que también podéis tener acceso. Si alguno estáis interesados, nos la solicitáis y sin problema os la enviamos. Bueno, como hacemos en otras ocasiones, las preguntas nos las podéis o cualquier comentario nos lo podéis enviar a través del chat y de todas maneras hemos dejado un tiempo al final de las intervenciones de Maite y de Marcelino para que les podáis trasladar todas las consultas o dudas que tengáis. Así que, sin más, Maite, te voy a dar el permiso para que puedas compartir tu pantalla y nada, y comenzamos con tu presentación. Muchas gracias. Estoy ya, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues gracias Inés, gracias a ASEFABE por la iniciativa y por invitarnos a compartir efectivamente este tiempo con todos vosotros para contaros un poco las novedades de la nueva versión de la norma 27 y siguientes. Yo las llamo así para abreviar. Vamos a hablar en primer lugar de la historia de la evolución de esta norma. Vamos a hablar más adelante de los ensayos por encima, no vamos a profundizar demasiado en ellos. Vamos a hablar más adelante de las diferencias de la norma de 21 respecto a la del 11, que es la que veníamos aplicando. Y por último, pues nada, un par de apuntes sobre el alcance y las aplicaciones de esta norma. Vamos a empezar a hacer un poquito de historia. Esta norma se publica por primera vez en 1999, que ha llovido ya un rato, ¿verdad? Como norma experimental. La siguiente versión es de 2011 y esta última es de final de 21. Como podéis ver, han transcurrido entre 10 12 años y esto cuando lo estándar, de acuerdo con las normas del CEN, es que las normas se ratifiquen o se revisen cada 5 años, que puedan ser 7, de acuerdo, pero que pueden, en este caso estén siendo 10 o 12, nos da una idea de la complejidad del proceso. ¿Por qué? Porque hay que poner de acuerdo a muchísimos países con características urbanísticas muy diferentes, con características de delincuencia e estadísticas muy diferentes. Nos ha costado mucho ponernos de acuerdo todos en hacer esta revisión. Fíjate, primero 12 años y luego todavía otros 10 en poner la revisión y consolidarla por fin como norma de uso y aplicación en la que ya estemos creando ya otra conciencia. Vamos a hablar un poquito ahora de los ensayos de la clasificación. ¿Por qué? Pues porque para poder adelantar, para poder comentar los cambios que hay, yo creo que es necesario sentar un contexto, o sea, emitir el marco en el que, explicar el marco en el que se producen esos cambios. En primer lugar, bueno, de cada ensayo, de cada uno de los ensayos y algún otro requisito adicional que vamos a enumerar. Esta es la norma madre, la 1627, la que dice cómo se clasifican, la que establece los RC dichosos, ¿no? RC y el numerito de la 1 a la 6.
estaba ahí una correspondencia entre el nivel del riesgo que se espera pues, por proyecto, por ubicación, por otra serie de estadísticas, y se asocia también un tipo de ladrón. Lógicamente, pues cuanto más alto, más peligroso va a ser el proyecto, vaya. Vamos a hablar del ensayo de carga estática. Tanto en este como en todos los ensayos, el objetivo último de estos ensayos, el objetivo último de esta norma es clasificar o de alguna manera medir la dificultad para acceder al otro lado de la puerta, al otro lado de la ventana, de la persiana, del elemento que tengamos, el elemento de construcción que tengamos. En este caso, ¿cómo se consigue? Pues en este caso se aplica una carga estática, porque se aplica así porque es puntual, veis con el aplicadorcito este que estamos viendo aquí, se aplica durante un tiempo cortito, 10 segundos, y el objetivo en este caso es separar la hoja del marco, separar el vidrio del perfil, crear esa especie de abertura, ¿verdad? Abertura por la cual podríamos introducir una mano o bueno, cualquier maldad que se nos pueda ocurrir. En este caso se trata de una sonda de unas determinadas dimensiones, que es la que se utiliza para medir si se ha separado lo suficiente o no. La magnitud de la fuerza, como veis en la tabla, va aumentando a medida que se incrementa la clase de resistencia. Vamos a hablar del ensayo de carga dinámica. En este caso se trata, aunque parezca lo contrario, no estamos ensayando el vidrio. El vidrio ya viene ensayado, como veremos más adelante. El vidrio ya tiene sus propias prestaciones. Lo que estamos intentando es, lo que decíamos antes, separar el vidrio del marco, intentar arrancar el vidrio de su sistema de fijación, de su junquillo. Y para ello se hace una serie de impactos con esto que vemos aquí, que es un doble neumático, a una presión bastante considerable. Todo ello pesa 50 kilos. Y bueno, os digo yo que el golpe que pega es considerable. Bueno, vemos aquí también que la altura desde la que se impacta va cambiando, y a partir de las clases 4 a 6 pues ya no es necesario realizar este ensayo. Vamos a hablar ya del ensayo de ataque manual, y aquí es donde ya entramos un poquito en harina, ¿verdad? ¿Qué se dice? Bueno, en esta tabla hemos recogido de forma muy esquemática los conjuntos de herramientas, las herramientas más destacables en cada uno de cada uno de estos conjuntos, que veremos más adelante, que lógicamente veis que van cambiando, van ampliándose a medida que se avanza de clases de resistencia. Por ejemplo, en una clase 4 podemos utilizar la A4 más todas las anteriores. Esto es importante destacarlo porque a veces parece que no, pero a veces un útil, como veremos luego, un útil es más útil, un útil pequeñito es más provechoso, si queremos, que una herramienta quizá más contundente. Y en esta columna vemos el tiempo que tenemos para atacar, el tiempo de ataque directo y el tiempo total. Vamos a ver algunos ejemplos de las clases 1 y 3. Es lo que os decía antes. En la clase 1 no tenemos herramientas realmente, son más bien útiles que nos encontramos en cualquier ferretería o que podemos tener hasta en casa. Pero bueno, no podemos desdeñar esta llave, que parece una llave sencillita, pues bueno, nos puede ayudar a arrancar el escudo en función de cómo estuviera fijado. En una clase 2 tenemos cuñas, tenemos destornilladores, tenemos otra llave también. Bueno, lo que hemos intentado en este caso, pues lo que decíamos antes, ha sido separar el vidrio de su junquillo del sistema de fijación. No se ha conseguido, obviamente. En una clase 3, aquí ya tenemos una herramienta estrella, que es esta pata de cabra que vemos aquí. Con esta pata de cabra que podemos conseguir aplicando la fuerza, aplicándola bien y aplicándola donde debemos hacerlo, podemos conseguir deformar estos bulones de modo que se liberen de su cerradero. Además, si con esto conseguimos también deformar la puerta, pues creamos un espacio en el que ya podemos, bueno, pues quizás entrar. Perdón. En las clases 4 y 5, estos son ejemplos de las clases 4. En la clase 4 ya tenemos, bueno, pues tenemos un hacha, tenemos un martillo, tenemos un cincel, un taladro de batería. Bueno, aquí digamos que el ataque que se consigue puede ser al ojo, puede ser también al herraje, pero bueno, en este caso hemos intentado practicar un orificio para poder acceder a través de él. Y en la clase 5 pues tenemos varias sierras, tenemos la moladora angular, formalmente se llama así, aunque bueno, la conocemos aquí comúnmente como rotaflex. ¿Qué hacemos con ella? Pues podemos intentar atacar aquí al sistema de bombillo-escudo para llegar a la cerradura. Y una vez que estamos en la cerradura, aprovechar la llave que teníamos, el útil que hemos descrito al principio, y liberarla, prácticamente a veces hasta abrirla, sin ningún problema, vaya. Aquí hemos intentado practicar también un orificio, que es de las dimensiones de las plantillas que están en la norma. No he incluido una 6 porque el utillaje del aparato de la clase 6 están todavía en su caja sin estrenar. Si alguien se anima, pues estaremos encantados de quitarles el polvo a las herramientas y utilizarlas.
Vamos a hablar ahora de otros requisitos, que además de los ensayos, los componentes que incluyen las puertas o las ventanas pues deben cumplir ciertas especificaciones. En el caso del vidrio, por ejemplo, a partir de las clases 4 a 6 deben justificar una clasificación P6, 7 u 8B. Hasta esa clase con 4 o 5A es suficiente. ¿Qué significa la A y la B? La A significa que se le ha hecho un ensayo de un impacto de una bola de 4 kilos que se deja caer desde diferentes alturas y vemos si consigue atravesar el vidrio o no. Aquí, en este caso, lo que tenemos que hacer con el hacha es practicar un orificio de 400 de lado con el menor número de hachazos posible. En función del número de hachazos necesarios, pues se clasifica pues, según P6, P7 o P8 y, por lo tanto, será apta para una clase de resistencia de la ventana o de la puerta. Vamos a pasar a hablar ahora de las principales diferencias de la norma actual respecto a la que veníamos aplicando hasta ahora mismo. Primero, en cuanto a ensayos, alguna validación de componentes y un par de apuntes sobre el campo de aplicación. En cuanto a métodos de ensayo, no hay diferencias en cuanto a la forma de ejecutarlo. Lo que han hecho en este caso, por ejemplo, es eliminar esta sonda, que era una sonda, no es esta exactamente, pero bueno, es similar, se aplicaba a persianas y es una sonda de 50 milímetros. La han eliminado, con lo cual ahora digamos que el ensayo es más exigente para el fabricante. ¿Qué más cambios? Tenemos un componente nuevo, que es una plantilla rectangular de 150 por 660. Bueno. Si no quiere poner nada, no sé si dejará. Perdón. Parece que el nombre es lo que aparece aquí a cada uno de. Perdona, Maite, ya está, ya le he silenciado. Puedes seguir. Vale. Sí, espérate que ahora tengo que volver a la pantalla principal, a la pantalla aquí. Vale, aquí estábamos aquí, no, estábamos aquí. Aquí, esto es. Una plantilla de 150 por 660, que esta solamente es aplicable para paneles laterales o superiores de una puerta practicable o para ventanas semicerradas en el eje superior. Tenemos también un ensayo nuevo, que este ensayo es aplicable a aquellos cilindros que no vengan clasificados del parte del proveedor del cilindro, del parte del fabricante del cilindro. Es un ensayo de extracción del rotor, es similar al que se ejecuta según su norma de producto, que es esta, la N1303, y básicamente lo que intentamos es intentar extraer el destornillo. El objetivo del ensayo es que no poder extraer el cilindro ni el rotor. El método de ensayo se ejecuta según la N1303, pero la duración del ensayo es la correspondiente a la de la puerta en la que está instalado. Más cositas. Tenemos un ensayo nuevo, que es un ensayo aplicable a puertas que se cierran sin llave, a puertas con una barra, con una muletilla, por ejemplo, o con un dispositivo antipánico o con una barra antipánico, como pues la imagen que estamos viendo. En este caso se ha establecido un radio de acción para poder trastear, en este caso porque es trastear por la puerta, pues con ganchos, alambre destornillador, porque bueno, sabéis que es mucho más fácil accionar un dispositivo antipánico en cualquier punto que se le toque, que se pueda accionar, pues se consigue abrir la puerta de forma mucho más sencilla que en una puerta en un cierre tradicional. Entonces, bueno, pues lo mismo, hay una serie de diámetros en función de la clase de resistencia, y una serie de herramientas, y ya está, no tiene más misterio. Esta es una de las principales novedades, en mi opinión, de esta norma. La evaluación de los herrajes. Vamos a establecer dos opciones, opción 1 y opción 2. Una es la del herraje que ya viene clasificado de fábrica, que el proveedor del fabricante del herraje ha hecho los deberes, por decirlo de alguna manera, y tiene su producto clasificado respecto a cada norma de producto, que esta es un poco lo que vemos, las de cerraduras, las de cilindros y las de manillas. En este caso, hay una correlación entre la clasificación necesaria para cada clase de resistencia, pero no vamos a entrar aquí en detalles porque no quiero aburriros tanto. Ya llegará ese momento si llega. Vamos a ver, aquí estamos viendo unas fotos de unos ensayos típicos de los bombillos, de la norma de producto. Y la opción 2 es aquella que hay que aplicar a los ensayos a herrajes que vienen sin clasificación. No sé si se llega a apreciar. Hay una serie de tablas, en este caso la tabla 4, que dice cuáles son los ensayos que hay que hacer. En este caso, al cilindro colocado, instalado dentro de la puerta. Es decir, el fabricante de la puerta asume ese ensayo para sí.
como suyo si no tiene, si su proveedor de herrajes no ha sido capaz de darle el certificado de la clasificación necesaria. Esta vía es aplicable solamente en los ensayos 2, 3 y 4. En los ensayos 5 y 6, las clases 5 y 6 llevan otro camino, que es ensayarlo de todas maneras, que habría que ensayarlo igualmente, vaya. Entonces, en este caso, igual que existen las tablas 4 y 5, existen unas tablas 5 y 6, que son para el cilindro, para el escudo y para una manilla. Esto es el caso del cilindro. El caso de la cerradura es un poquito diferente. En este caso, también, siempre para las clases 2 y 4, en este caso, por ejemplo, la cerradura, tanto la de un punto como la multipunto, se considera que el ensayo de la puerta ya es válido para validar la cerradura, a pesar de que no venga clasificada de fábrica. A pesar de que el fabricante de la cerradura no haya hecho el ensayo, en este caso sí existe la posibilidad de, sin ensayo adicional, sin penalizar al fabricante de la puerta, por decirlo de alguna manera, de validar esta cerradura. Vamos a seguir. Vale. En el campo de aplicación hay más cambios también. El campo de aplicación, por definición, es aquellas variantes, aquellos cambios que es posible realizar a la muestra ensayada. Uno de los cambios más habituales, más directos, suele ser las extrapolaciones dimensionales. Es decir, si ensayamos, normalmente la mayoría tenéis una gama de producto, se trata de identificar la muestra más representativa para poder hacer un aprovechamiento mejor, para optimizar realmente el campo de aplicación en función ahora mismo de estos requisitos. Por ejemplo, si tenemos una puerta de 1000 por 2000, pues esa puerta ahora puede ser válida, ese resultado puede ser válido hasta una puerta de, si es de 1000, 1200 de ancho o hasta 2400 de alto. Antes ese campo de aplicación era más reducido. En persianas también pasa algo parecido. Antes se podía hacer una extrapolación simplemente en altura, no en anchura. Ahora se puede hacer, es de un 20%, pero se puede hacer tanto en altura como en anchura. Y eso nos ayuda bastante. En el caso de ventanas no ha cambiado, es exactamente igual que el que teníamos antes. Y vamos otra vez a la intercambiabilidad de herrajes, que esto está otra vez vinculado a las opciones 1 y 2 que citábamos antes. En este caso, la opción 1, en aquellos casos en los que el componente ya viene protegido, ya viene clasificado de fábrica, es posible hacer el intercambio, siempre para las clases 2 y 4, es posible hacer el intercambio directamente. O sea, vosotros si tenéis el cilindro A con unas prestaciones y tenéis una equivalencia en el cilindro B con prestaciones equivalentes, podéis hacer ese intercambio directamente sin tener que acudir a nosotros. Repito, esto es para las clases de 2 a 4, no es para las clases 5 y 6. Esto es la opción 1. La opción 2, en cambio, no es posible este intercambio. No es posible el intercambio directo. ¿Por qué no es posible? Porque no es fácil discriminar la seguridad o el nivel de seguridad que nos aporta el componente respecto al que nos aporta el propio conjunto de la puerta. Por lo tanto, no es que no se pueda hacer, claro que existe la posibilidad de hacer, pero lo tiene que hacer un laboratorio. Bueno, lo ideal sería que lo haga el laboratorio que ha hecho el ensayo, porque es quien más información tiene de cómo ha ido todo el transcurso y todo el desarrollo del ensayo. No es que no se pueda hacer, repito, en muchos casos se puede hacer, pero hay que valorar en cada caso. Otros cambios que pueden aplicarse en el campo de aplicación, otros cambios siempre directos, otros cambios directos que podéis sustituir una junta acústica, una junta por una junta intumescente, bueno, como creáis. Se pueden instalar cantoneras o elementos decorativos, porque bueno, se entiende que no afectan a la seguridad, y podéis también añadir un cierrapuertas que no estuviera ensayado al principio. Y vamos a pasar ya al alcance, que a pesar de que normalmente es el primer punto, en todas las normas, el primer punto, los que los conozcáis lo sabréis, el primer punto siempre es objeto y campo de aplicación. Bueno, yo lo dejo para el final porque quería terminar en este aspecto. Vaya. Ahora mismo quedan incluidas las puertas peatonales, las ventanas, las persianas, las rejas, los muros cortina. Y siguen excluidos, porque también lo estaban en las versiones anteriores, las puertas de garaje, las puertas comerciales, industriales, las verjas. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que como usuarios quedamos desprotegidos? Pues en cierto modo sí, porque bueno, en muchas viviendas nos encontramos con que hay un garaje a ras del suelo que es muchísimo más fácil de violentar o de abrir que la puerta de entrada de la vivienda, y tampoco muchas veces la puerta de acceso del garaje a la vivienda suele ser tan segura. Por lo tanto, esto sí representa un punto débil para nosotros como usuarios. Querrías simplemente terminar, bueno, diciendo animaros a todos, incluso como usuarios, como fabricantes,
que si tenéis algún producto que aunque no esté incluido aquí, se pueden hacer ensayos, a pesar de que no tengamos un informe de clasificación que diga RC tal, RC cual, bueno, si tenemos un informe que dice que se han hecho los ensayos equivalentes y han superado esos ensayos, yo creo que esto va en la ayuda de todos. A la ayuda de todos los fabricantes y especialmente de los usuarios, porque al fin y al cabo todos podemos ser víctimas de un posible robo. Espero no haberos aburrido demasiado. Tenéis mi contacto por si lo queréis para cualquier cosita. Y bueno, pues ya estamos aquí para lo que queréis. Gracias. Genial, muchas gracias, Maite. Yo creo que ha quedado muy claro, además muy condensado los cambios principales, que no es fácil, estas normas no son fáciles y nada, muchas gracias. Pues si te parece, Marcelino, te cedo ahora, a ver que te busque, te cedo ahora el control y puedes, a ver, ya lo tienes y puedes compartir ya la pantalla cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Cefabe que haya contado con nosotros para esta charla. Veo, por lo que he estado oyendo, que Maite prácticamente nos ha explicado perfectamente casi todos los puntos a nivel de normativa y a nivel de ensayo. Por lo tanto, nosotros lo que queríamos, bueno, me acompaña Sergio Bastande, que forma parte del equipo técnico de Minimapuntos. Nuestra empresa, como sabéis, la gran mayoría pues, se dedica tanto a sistemas minimalistas de aluminio como de acero. En este caso, bueno, más o menos como ejemplo, os presentamos las series con las que trabajamos en acero de una serie italiana que es Ecosystem. En cualquier caso, es aplicable, todo lo que creemos que vamos a contar es aplicable a todos los sistemas. He estado viendo que gran parte de la gente que está interviniendo en este webinario posee sistemas anti-refracción, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿por qué en este caso nosotros tenemos, como os he comentado, tanto en aluminio como en acero? En este caso nos vamos a centrar en el acero. ¿Por qué motivo nosotros nos hemos centrado hoy en el acero? Bueno, porque se pueden conseguir ensayos con las más altas clasificaciones, evidentemente por la tipología del material al que estamos, el que estamos usando, ¿no? Lo que sí quería comentaros es que realmente disponer de un sistema con este tipo de ensayos no es la panacea absoluta. Siempre, en la mayor parte de las ocasiones, en la mayor parte de las instalaciones que estamos haciendo, siempre se encuentra también con una seguridad activa, alarmas y demás. Para cuanto más pegas podamos poner a los ladrones, pues mucho mejor. Bien. Dicho lo cual, evidentemente nosotros cuando ensayamos o cuando se ha ensayado este tipo de carpinterías, evidentemente se ensaya, como bien ha comentado Maite, con una serie de vidrios, desde P4A hasta P8B, y se ensaya siempre encolando o pegando el vidrio a la hoja. Maite antes ha comentado un poco pues todo lo que serían los ensayos a nivel de puertas con cerradura. Nosotros disponemos también de puertas, lo que son ventanas y puertas accionadas con falleba para el cierre. En este caso, ahora la tendencia del mercado es que el cliente pide no solamente que la ventana sea segura, sino que además cada vez sea más estética. Hasta hace poco tiempo podíamos contar con elementos, tanto perfiles de ventana como de cerco, de perfil de hoja como de cerco, con grandes dimensiones. Ahora la tendencia del mercado es reducir el impacto visual, que sea lo más estético, lo más esbelto posible, cumpliendo evidentemente pues estos ensayos, ¿no? Nosotros, cuando se hace ese tipo de ensayo, cuando se desarrolla ese tipo de sistemas, pues realmente lo que son 4 aspectos a los que hay que atender. Primero, evidentemente, como hemos hablado antes, de vidrios de seguridad. Luego, el tema de lo que sería bisagras,
con todos los tipos de refuerzo de bisagras, manetas, manillas, con el tipo de manilla, empleando manetas anti-fracción y sistemas de bloqueo. Bueno, un breve resumen del tema de vidrio, como os he comentado antes, en este caso, tanto cuando estamos ensayando ventanas desde RC2 a RC4, pues emplean desde RC5, desde el P4A hasta el P7B, inclusive hasta el P8B. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que sería, bueno, hasta dónde pueden llegar ese tipo de ventanas en los distintos ensayos. No os voy a marear explicando cada una de ellas, pero si os fijáis, nosotros podemos tener con las series minimalistas, tanto la OS2 65 como 75, que tienen en lo que sería el perfil lateral 47 milímetros en sección vista, y el perfil intermedio con 64 milímetros, ¿no?, en 2 hojas. Podemos llegar, con los sistemas minimalistas, podemos llegar hasta RC3 y luego ya, pues cuando se requiere más elementos de seguridad, más sistema de seguridad, podemos ir hasta RC4, RC5 con sistemas mucho más robustos, que sería, por ejemplo, pues desde la serie EV65, 75, inclusive la 85, que con la unidad fijo se puede llegar hasta una clasificación en RC5. ¿Qué es lo que queríamos también un poco aportar? Intentar darle al cliente, pues, la posibilidad dentro de estos ensayos que se puedan usar los distintos materiales con los que se pueden fabricar estas ventanas, tanto desde acero inoxidable como lacado al horno, como corten o como latón. Por lo tanto, se puede conseguir lo que estábamos antes hablando, se puede conseguir una estética muy importante empleando este tipo de sistemas y además con el tema de los ensayos antirrobo. Como veis aquí, son ejemplos de distintos junquillos. Ya tenemos ensayados tanto junquillos triangulares, tradicionales, como junquillo minimalista en acero, ¿no? Bueno, esto es una breve explicación de los sistemas, como os he comentado antes, sistemas minimalistas en RC2 hasta RC3, tanto en ventana oscilobatiente como en fijo, ¿no? Como veis aquí, evidentemente en función de incorporar puntos de cierre. Como hemos comentado antes, una cosa sería la incorporación de puertas con cerradura, bombillos de seguridad, cierres de seguridad, puntos de seguridad, y otra sería ventanas, puertas con accionamiento, como hemos comentado antes, de falleba y puntos de cierre adicionales, ¿no? Nosotros trabajamos en gran parte del mundo. Este es un ejemplo de sistema minimalista en el que se ha incorporado, por ejemplo, ventana oscilobatiente hasta RC3 e inclusive muro cortina ensayado ya hasta RC4. Es una obra que se hizo en Grecia. Y lo que os he comentado, cuando necesitamos, si os fijáis, ya las secciones vistas son mayores, a partir de ahí es cuando ya pasamos a requerimientos mucho más altos antirrobo, como pueden ser RC4 o RC5. Estos son nuestros sistemas de bisagras, tanto la posibilidad de incorporar incluso con RC4 aperturas en oscilobatiente. Veis aquí que tenemos ejemplos para conseguir clasificación, como hemos comentado antes, mucho mayores. Nos tenemos que ir ya a vidrios desde P5A, P6B. P5A para clasificación en RC3 y P6B para clasificación en RC4. Tenemos también, que es otra de las novedades, ensayada la corredera, ¿no? La corredera que podríamos llegar a inclusive hasta esta corredera en sistema EV85, podemos llegar hasta RC2, y para el próximo año tendremos la ensayo con RC3, que es importante en corredera. Estos son unos ejemplos
Cuando ya pasamos a requerimientos mayores en RC4 y RC5, se suele incorporar a sistemas dentro, como veis aquí, dentro de lo que es el cerco, pues sistemas de reforzamiento de pletinas, reforzando lo que es el cerco. Y lo que es la unión de junquillo, pues va atornillada. Bien sea atornillado el propio clip del junquillo o directamente atornillado lo que sería el propio junquillo, como estábamos hablando, ¿no? Os ponemos una serie de ejemplos. Esto es una obra en Estados Unidos, en San Francisco, en la que, usando sistemas inoxidable, lo que se incorpora, lo que se puso fueron ventanas en corredera en el sistema de B85 con clasificación RC2 y en una parte más expuesta de la casa se dio solución con oscilo batiente en RC3, RC4. Esto es una de las cosas que os quería comentar antes, ¿no? El tema de los ensayos. Yo me voy a ir un poco más a la parte práctica. Si nosotros vemos muchas veces las dimensiones de ensayo, como se ha comentado antes, o, por ejemplo, que muchas veces los requerimientos de cuando se hace un ensayo en RC es quitar la maneta para que no se pueda hacer un accionamiento de esa maneta. Ahora, hace prácticamente 6 meses, se ha presentado lo que nosotros llamamos la maneta anti-efracción o anti-intrusión, ¿no? Que sería, si os fijáis en la parte superior, lleva una condena que lo que hace es impedir el accionamiento no deseado de todo lo que sería el sistema de falleba. Este nuevo sistema se puede incorporar a los distintos modelos de manetas, tanto en latón como en acero. Aquí veis un poco la explicación de la posibilidad de cierre en el accionamiento de las falleras. Es otro ejemplo en el que en este caso pues, se ha empleado los sistemas minimalistas en acero corten, tanto en corredera como en oscilo batiente. Pero en este caso, llegando hasta RC2 en corredera y RC3 en oscilo batiente. Bien, pues nada más. Agradeceros nuevamente la atención. Sí que quería un poco en este webinario, si os parece y si tenéis intención de ello, provocar un poco una charla, porque veo que gran parte de los asistentes sois industriales y con ese tipo de webinarios lo que también queríamos conseguir es la retroalimentación y el feedback de la experiencia que tiene cada uno. Entonces, Inés, te cedo la palabra y bueno, si queréis podemos hacer una pequeña charla en función de que podamos ver distintas soluciones. Muchísimas gracias y un saludo, ya sabéis dónde nos tenéis. Genial, pues muchas gracias Marcelino, y precisamente tenemos ahora tiempo de sobra para que cualquiera de los asistentes, pues si queréis podéis abriros el micro o lanzar las preguntas a través del chat. En el chat hasta ahora no ha habido ninguna pregunta, pero yo os invito a lo que os digo, podéis abriros el micro y cualquier duda o comentario que tengáis para Maite y para Marcelino son bienvenidos. Hola, buenos días. Soy Salvador Rodríguez de Guardian Glass. Tenía una duda sobre los ensayos. En ensayos en ventana, a nivel de instalación, ¿qué exigencias hay para cumplir, por ejemplo, una RC2? ¿Eso es tú o yo? Tú mismo. Sí, bueno, eso es me parece una pregunta muy adecuada. Nosotros tenemos un protocolo que os podemos enviar de instalación. Evidentemente, se debería de cumplir las mismas condiciones que se han hecho en el ensayo. Nosotros tenemos un protocolo
en el que siempre se usa, por irnos a lo práctico, un premarco en acero galvanizado, y está dentro de ese protocolo de instalación se especifica los puntos de anclaje, es decir, de la tornillería a emplear y cómo el instalador debe de instalar este tipo de ventanas. No sé si con eso te he contestado o no. Bueno, por ir un poco, por concretar un poco más, la unión de la ventana con el premarco es mediante tornillería autoperforante o hay algún tipo de tornillo especial para este cometido. Correcto. Es decir, se hace solidaria lo que es el marco, el cerco de la ventana o de la puerta con el premarco de acero, con tornillos autotaladrantes. Y como os he comentado antes, siempre pegando el vidrio con una silicona estructural de pegado, el vidrio a la base. Aparte de emplear nuestro sistema, pero entra dentro de este protocolo de instalación que se debe de cumplir. Perfecto. ¿Y a la obra iría con garra o con anclaje? Con anclaje. Es decir, el premarco se une a la obra con anclaje, con taco o con tornillo de expansión, y luego la ventana se une al premarco con el tornillo autotaladrante, evidentemente entre ventana y premarco, aparte ya de la rotura del propio cerco, siempre se incorpora una banda de prevención. Ok, gracias. Vale, nos preguntan, Marcelino, Maite, José Antonio nos pregunta, ¿para RC1 hay alguna necesidad de instalación, hablando de ventanas? Esta norma no establece exigencias en materia de instalación. Simplemente, bueno, que se faciliten las instrucciones y poco más. No entra en la instalación, entra en el producto instalado. Sí, Por tanto, bueno, si quieres, Marcelino, si quieres elaborar un poquito más sobre la práctica. Sí, sobre la práctica, realmente cuando estamos hablando de RC1, se interpretamos que nunca el ladrón siempre va a emplear la fuerza física, ¿no? No va a emplear ningún elemento, herramienta o similar. Realmente eso nunca se va a cumplir, es así. Nosotros, en el protocolo, cuando estamos hablando de RC1, que es una instalación normal, igual, de la misma manera, mantenemos la instalación de un premarco de acero galvanizado y tornillo autotaladrante, nada más son los requerimientos que tenemos. Vale. Xavier Gutiérrez nos dice que tiene un par de preguntas. Xavier, si quieres abrirte el micro y lanzar las preguntas. Sí, perfecto. Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos desde Barcelona. Soy Xavi de Portas Capma, ¿vale? Y tengo un par de preguntas para Maite. Bueno, Maite, lo primero, celebro que hayáis incluido en estos ensayos el tema de los accesorios, así como de las aberturas antipánico y demás. Lo que sí me ha decepcionado un poco es que en estos accesorios no se ha implementado algún apartado especial sobre mecanismos electrónicos, así como los abrepuertas tipo Nuki, tipo de este tipo, ¿vale? Y si tenéis pensado hacer algún ensayo sobre tipos de apertura electrónica o cerraduras electrónicas más adelante, ¿vale? Luego también quería preguntarte, ¿habéis mejorado la norma en cuanto a los cilindros? ¿Vale? Creo que se ha dejado demasiada responsabilidad en los certificados de los fabricantes, pero me sorprende que no se ha mejorado o no se ha hecho un especial hincapié en el tema de los escudos, porque es un elemento que está antes del cilindro. ¿Vale? Eso también me ha sorprendido. Y una última pregunta sería, en cuanto a las instalaciones en Portas Capma, hemos hecho o estamos haciendo un esfuerzo por certificar a nuestros instaladores, es una certificación de fábrica, ¿vale? Y me gustaría saber si tenéis previsto en un futuro poder hacer algún tipo de certificación en cuanto a la instalación de puertas de seguridad. Eso sería todo y muchas gracias de antemano. Saludos a todos desde Barcelona. Casi nada. A ver, por alusiones, como dicen en la televisión. Vamos a ver, me alegra
me alegra, en cierto modo me alegra que me incluyas en segunda persona cuando hables de habéis hecho la norma. Bueno, la norma realmente es de todos. La norma es de todos. Tecnalia es miembro de ASEFABE, CAPMA puede serlo también. Por lo tanto, la norma se hace, no la hacemos nosotros, sino se hace en los comités en Europa, en el Comité Europeo de Normalización. A ese Comité Europeo de Normalización, al comité concreto, que es el 33, de ese es miembro el Comité 85, cuya secretaría ostenta perfectamente Inés, y de forma muy competente además. Entonces, la norma realmente es de todos, no la hemos incluido o no. Por lo tanto, bueno, yo no puedo responder más que por opiniones mías. Bueno, digamos que la parte electrónica no se ha incluido todavía porque, bueno, para empezar las normas, yo creo que es verdad, pero en todos los aspectos de la vida, en todos los campos, van algo así como unos cuantos años por detrás de la industria, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con el tiempo llegarán a incluirse ese tipo de componentes. Es posible que sí. Es posible, el escudo también tiene su propio requisito, ¿eh? Sí, sí, claro que lo tiene. Y por último, existe la norma, en España tenemos la norma 85-160, que precisamente, además, el segundo dígito es similar o va un paso más allá en cuanto a prestaciones de los herrajes, pero luego incluye otra serie de aspectos, pues como la instalación, que estabas mencionando también, y también otra serie de, pues, no sé, pues como contactos de seguridad, otra serie de seguridad más activa o más, bueno, pasiva también. Pasiva y activa, las dos cosas. Si a lo mejor el año pasado, en la ponencia del año pasado hablábamos de ese tema, a lo mejor igual te enviamos luego el enlace para que le puedas echar un vistazo, porque esos temas, ya te digo, están un poco recogidos en parte, solo en parte, en la norma española 85-160. Sí, un poco por completar, Maite, Xavier, efectivamente, es decir, las normas, esta es una norma europea que se desarrolla en el Comité de Normalización Europea en el que participan muchos Estados miembros. Entre ellos, España participa y ha participado además con un experto acreditado en el desarrollo de esta norma, pero como comentaba Maite, o sea, que los comités, en concreto el Comité Espejo Español, que es el Comité 85, está abierto a la participación de cualquier industrial, de cualquier empresa que tenga ganas de aportar y de poder participar en la normalización. Xavier, si estáis interesados, nos ponemos en contacto y te contamos un poquito más en detalle cómo es esta participación. Y como decía Maite, y justo os lo decía yo al comienzo del webinario, en el webinario que hicimos ya hace casi un año hablábamos de otros aspectos. Uno de ellos, además, analizábamos la norma 85-160, así que si te parece te envío el enlace de este webinario y cualquier duda que tengas también nos la puedes lanzar. Bueno, completando un poco como comentario, os puedo decir, a ver, nosotros sí tenemos certificado el tema de la cerradura electrónica, sí que es verdad que son ensayos que se han hecho por parte de ese ecosistema en Italia y por parte de algunos en Alemania. Sí que están certificadas el uso de cerraduras electrónicas, así como contactos magnéticos, como bien decía Maite, para hacer una seguridad tanto activa como pasiva. Y tenemos hecha también, que otra de las preguntas, es decir, dentro del protocolo de instalación, la certificación de instalación de este tipo de sistemas. Perfecto. ¿Tenemos alguna consulta más a través del chat? Yo sí, soy más mínima. A ver, como he visto también esta Guardian y veo gente de Alugón, Estrual y demás, quería preguntaros una duda, ¿no? Siempre que se hace el ensayo, estamos hablando de usar unos determinados vidrios desde P4A, P5, P6, P7, P8. A ver, en el 90% de los casos, cuando estamos hablando de vivienda unifamiliar, por no decir casi en el 100% de los casos, se emplea vidrio con cámara. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues normalmente tú pones en el ensayo el vidrio de protección al exterior, pero en muchas ocasiones lo que nos han comentado es ponerlo al interior para que por el exterior, al emplear, por ejemplo, un templado, actúe, por ejemplo, una seguridad de alarma, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pensáis acerca de esto? Por ejemplo, no sé si sigue Guardian por ahí, la persona que antes estaba con Guardian. Si él tiene algún caso.
Salva, no sé si quieres comentar, si estás por ahí todavía. No sé, veo, ya te digo, a la gente Strual, Sí. o seguramente que ellos han tenido alguna consulta de este Sí, tipo. perdona Inés, que Sí, justo escuchaba, estaba comentando el tema del vidrio, pero he tenido que coger una llamada, si me repite. Sí, básicamente mi pregunta es la siguiente, es decir, cuando estamos empleando, sobre todo en vivienda unifamiliar, que estás empleando vídeos de seguridad con RCs, o sea, contra vandalismo y robo, digamos, los combinamos con vídeo, o sea, es un vídeo de cámara, ¿no? Entonces, sí, un doble acristalamiento, sí. Sí, con el acristalamiento, correcto. Eso es. Entonces, en muchas de las ocasiones, lo que solemos hacer es poner, por ejemplo, el vídeo de control solar templado afuera y el vídeo al interior de protección reforzada. ¿Esto es así? Ajá. ¿Os habéis encontrado algún otro tipo de requerimiento? Porque realmente la norma siempre se hace, o el ensayo siempre, tengo entendido que siempre se hace con el vídeo de protección al exterior. Sí, yo todos los vídeos que he visto de ensayos de las distintas RCs, el vidrio con la clasificación de seguridad específica iba al exterior. En este caso es compatible con los vidrios de capa de control solar y baja emisividad. No hay ninguna incompatibilidad. Sí que es verdad que en alguna ocasión he visto lo que tú comentas, pero que es perfectamente compatible el pedir un P4A con un Guardian SAM, por ejemplo. Y de hecho se ha hecho y se ha fabricado. Sí, sobre todo porque muchas veces hay ingenierías o inclusive direcciones facultativas, arquitectos, que te dicen de poner un vídeo al exterior templado por si en principio revienta, pues el sistema de seguridad lo pudiese detectar. Ese es uno también esa es una de las razones, ¿no? Sí. Es una de las razones, evidentemente, también para bajar peso en grandes huecos, pues suelen recurrir también a vidrio templado. Pero desconozco si la norma obliga a que esté en el exterior. No sé si Maite podría confirmarnos esto, si es obligatorio que la clasificación de seguridad que estipula la norma debe ir siempre al exterior o no hay nada definido al respecto. No, hombre, la norma no entra a decir cómo tiene que ir en la práctica, pero la norma creo que sí que tiene un apartado que dice cómo ensayarlo. Y de alguna manera hay que ensayar el vidrio seguro. Y si no es el caso real, pues se le da la vuelta. Muchas veces, y esto pasa no solamente en esta norma, sino en algunas otras, a veces la norma de ensayo no es 100% representativa de cómo es la muestra en realidad. ¿Me explico? Sí. Vale. Bueno, por otra parte también, pues hay que ver también, se sumaría el vidrio exterior por la clasificación de seguridad que tenga a la clasificación de seguridad P4A o la que toque. Pero yo tenía también esa duda si realmente había alguna obligación con respecto a la norma para que el de la clasificación de seguridad específica fuera al exterior, que es donde va a recibir el ataque. Si no lo es, creo que no estoy 100% segura, tendría que comprobarlo. Si no lo es, se pone para el ensayo que sea así y ya está. Vale. Vale. ¿Tenemos alguna consulta más en el chat? Bueno, lo hemos comentado. Nos preguntaba Miguel Lavilla, quería saber si como esta norma no contempla la fijación a obras, si hay alguna otra norma que específicamente trate esta cuestión. Como comentaba antes Maite, en la norma española, en la 85-160, que complementa a las normas europeas, a las EN 16, 27 y siguientes, sí que se incluye un dígito de clasificación específico del tema de instalación. Pero no hay una norma como tal específica que trate los aspectos de colocación. En el caso, por ejemplo, de ventanas, sí que tenemos una norma de colocación de ventanas, pero es a nivel genérico, digamos, la 85.219, y es lo que os digo, de forma genérica los aspectos relacionados con la colocación de ventanas, por si también en alguno de vosotros os puede ser de utilidad. Vale, nos dice Pablo Fuentes una pregunta. Hablabais de intercambio directo de raje RC2, RC4 y poníais como ejemplo el bombillo. ¿Qué otros elementos se podrían intercambiar? ¿Bisagras, cerraduras, manillas? Esta la cojo yo.
Sí, Los elementos que se pueden intercambiar, a ver si puedo ver la pantalla, ¿puedo compartir un segundo la pantalla? sí. Dame un minuto que te cedo y lo... No, no hace falta, no, si me tienes que ceder, no, simplemente son los que hemos visto antes en la tabla y están recogidos. Son cerraduras, mecánica o electromecánica, son cilindros y son, lo tengo ahora. Sí, Vale, aunque estos. compártelo que así lo puedes explicar mejor. Sí. Comparto aplicación, está. Compartir. Y esto yo lo tenía en estos. Estos son los elementos que son objeto de intercambio. Bueno, más concreto, estos son en cuanto a genérico, pero las normas son estas. O sea, tenemos la tabla 4 de cilindros, tenemos otra para cilindro mecatrónico, otra para el escudo y luego tenemos una para cerradura de un punto, cerradura multipunto, cerradura electromecánica y ya está. La bisagra no se considera elemento de seguridad como tal, no se considera, no tiene ningún requisito aparte que debe cumplir, vaya. Y ya está. Fenomenal. Vale, en el... Compartir esto. Sí, nos dice Pablo que muchas gracias. Vale. En el chat no hay ninguna otra consulta, pero como os decía, todavía nos quedan 5 minutillos. Si hay alguna otra duda, comentario, o como decía Marcelino, inquietud o comentario para compartir, también es bienvenido. Inés, yo misma se me ocurre como actividad, yo bueno, esto de lanzar los deberes a los demás es fácil, ¿verdad? Ya que hay tanta inquietud por el tema de la instalación y que tenemos la norma, la 85-219 que mencionas, a lo mejor hay que darle una vuelta para que contemple otros aspectos que a lo mejor no lo estaban. No lo sé. Bueno, es lanzar el guante y ya que vemos que hay interés y que si hay interés en el mercado, pues nunca está de más aprovechar el guante que te lanzan. Bueno, sí, justo además la norma 85-219, os comentaba de esta norma porque esta norma sí que es verdad que está, el marco de actuación es de ventanas y puertas peatonales exteriores, digamos que complementa a la norma de producto de ventanas y puertas peatonales exteriores. Y justo esta norma ahora la estamos revisando. Entonces, aquí además os abro la oferta, Claro. porque sí que si hay alguno de vosotros que le interesa participar en el desarrollo de esta norma y poder incluir aspectos de ventanas de resistencia a la refracción que podamos incluir en esta norma, fenomenal. También hay otra opción de pues dejarlo fuera de la norma en concreto del 85-219 y poder empezar a trabajar en una norma específica que pueda abordar los aspectos relacionados con la instalación de todos los productos de resistencia a la refracción. Y entonces ahí podría ser más amplio, podríamos incluir puertas, la parte de rejas, murocortinas, es decir, complementaría a las europeas, ¿vale? Para que me entendáis un poco. Esa también es otra opción. Aquí lo que os digo, casi que yo recojo el guante del interés que hay y también os animo a que nos podáis escribir y nos mostréis este interés porque se puede hacer un grupo de trabajo y se puede ver la viabilidad de empezar a trabajar en una norma específica. Son normas que no son de obligado cumplimiento, la 85-219 no es de obligado cumplimiento, pero por ejemplo está citada en el Código Técnico, en el Código Básico de Ahorro de Energía, como una norma de referencia, con lo cual yo creo que también es un poco para que veáis que el trabajo que se hace luego también tiene sus frutos en ese sentido. Es que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Las normas al final son del sector. ASEFABE es la secretaría, pero es el propio sector el que tiene que decir queremos medirnos, queremos compararnos con esto, ¿no? Sí, además, como os digo, el proceso de normalización está abierto a todo aquel que tenga interés en sentarse, en trabajar, que no es fácil. Maite lo sabe que cuando te tienes que sentar y trabajar son muchas horas de dedicación, pero luego al final el resultado está muy bien tener esa norma que pueda ayudar al sector. Marcelino, no sé si hay alguna cosa que quieras comentar. Nos quedan 3 minutillos, así que nada. No, también lanzar otra reflexión, es decir, muchas veces cuando, bueno, como os he comentado antes, veo a sistemistas y industriales que según lo que exportan,
la problemática muchas veces que tenemos de la homologación o la equivalencia o la equiparación de una norma con el extranjero, ¿no? No voy a decir dentro de Europa, pero sí nosotros nos hemos encontrado con muchas veces bueno, problemas con tanto el mercado americano como inclusive el mercado sudamericano, no sé, República Dominicana, a nivel de que se emplean normativas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé si tenéis algún comentario con ese tipo, pero también sería un campo bonito, pues, para que pudiésemos todos tener claro y actualizar todos nuestros sistemas para que cuando se requiere ese tipo de información no tengamos que hacer un poco una travesía por el desierto. Es que, permíteme un comentario, eso no hace falta irse tan lejos. Esa misma reflexión es válida incluso en Europa, porque en Europa hay muchísima tradición, aquí no la ha habido, no la hay todavía, que ojalá la haya, hay muchísima tradición en algunos países de normas nacionales. Las BS, todo lo que es el EPCI, el EPS, 1175, los PAS 23, 24. En Inglaterra, por ejemplo, cada país, los VDS, en Holanda tienen su sistema de estrellitas, en Francia también. Cada país se ha dotado, por decirlo de alguna manera, en muchos casos de normas nacionales, de certificaciones nacionales muy potentes, muy reconocidas en el mercado, muy interiorizadas por los usuarios. Entonces, la norma europea, ese es uno de los ejemplos, uno de los casos que decía, ¿por qué es difícil poner de acuerdo a tanta gente? Porque cada uno, mucha gente, muchos países tenían ya su propia historia. No, yo ya tengo mi norma, pues no, como que no me hace falta meterme en berenjenales de normas adicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la realidad. Triste, pero es así. Fenomenal. Pues nada, si no tenéis ningún comentario adicional o consulta, cerramos el webinario. Muchísimas gracias, Maite y Marcelino, y a todos por participar en el webinario de hoy, que ha sido muy interesante, tanto en la parte de ponencias como en la parte de debate que lo ha enriquecido. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinario. Buen día. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, buenos días. Saludos a todos, buenos días. Un abrazo. Saludos, hasta luego.